Saludos para todos, bienvenidos a La Conversación, como cada miércoles, protagonizada por el artista que expone sus obras en nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva. La invitación es seguirnos a través de Radio Mundo en audio, a través de la 1170, la app radiomundo.ui o a través de Radio Mundo en video. No tienen más que asomarse a nuestro sitio web y allí se van a encontrar con todo lo que tiene de imagen este encuentro acerca de estos asuntos artísticos que tratamos todos los miércoles. Además, el artista nos acompaña acá en estudios, así que bueno, queda hecha esa invitación. Bueno, en estudios, si vienen siguiendo la mañana periodística todos estos días, ya vieron que esta semana no tenemos una única obra, tenemos 3, un cuadro, 2 esculturas, un nombre, un título que deja pensando, que da para hacer varias preguntas, hay un juego de palabras allí, y bueno, hay una serie. Por lo demás, hay una muestra para ir a ver estos días, así que bueno, varios asuntos artísticos para conversar a partir de este momento con Gabriel Nieto Panone. El ciclo de Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW. El placer de conducir. Gabriel Nieto Panone, bienvenido a Arte UI en Perspectiva. ¿Cómo te va? Bueno, buenos días. Ando muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a conversar un poco sobre todo eso que estabas nombrando. Sí, encantado de recibirte. Ahí estamos escuchando a Gustavo Cerati, elegido por ti. ¿Sos un artista rock, Gabriel? Bueno, capaz que me gustan muchas cosas, ¿no? Como me pasaba en un momento con la pintura. Uh-huh. En un momento tuve una banda de rock, fui parte de una banda de rock, cantaba ahí, que se llamaba Pirámide. Por suerte no fue muy conocida, pero no, me gusta el tango, la bossa nova, la música clásica, un poco de todo. La cumbia también, he cantado alguna cumbia con amigos. ¿Sentís a veces esa cercanía entre componer con la línea y con el punto y con la pincelada y con el color y con la forma y después lo que hace el músico con la nota y con el tono? ¿Se parecerán? Sí, tiene mucho vínculo. Inclusive la serie que ya vamos a hablar tiene eso, ¿no? Del ritmo, del movimiento, de la nota, eso de ir acompañando el sonido. Y bueno, de hecho los colores, la vibración, son como armonías. También se usa mucho las palabras en música, los colores, claro, ¿no? En música se usa los colores que tiene, y en la pintura también los ritmos. Es como que el lenguaje va y viene en esos dos ámbitos. Se prestan las metáforas y los lenguajes simbólicos, ¿no? Sí, y en el punto las vibraciones, ¿no? Hablar de vibración en un color azul se puede también transformar en una vibración de un sonido. Y eso me parece que, bueno, artistas lo han investigado. Teorizado, sí, sin duda, y no es extraño, claro, que el artista plástico tenga sensibilidad musical o que el músico tenga sensibilidad para observar una obra de arte. Bueno, Gabriel Nieto Panone, montevideano. Sí, señor. Naciste en 1969, leí ahora entre tus noticias biográficas en tu sitio web, gabrielnietopanone.ui, artista plástico egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Hay un orgullo ahí? Sí, claro, sí. En realidad fue como empezar a hacer Bellas Artes a partir de un proceso. Empecé estudiando como en los inicios en Modus Vivendi, que era una casa de diseños de interiores. Uh-huh. Y ahí conocí a Cebeso primero, después conocí a Paco Chiquiar, y me sugería Paco que fuera a hacer Bellas Artes, porque empezamos a esculpir sobre unos jabones Bulldog, un ejercicio que estuvo buenísimo, y él me dice, ¿por qué no vas a...? ¿Cuáles eran tus inquietudes hasta ese momento? Y era como una búsqueda, ¿no? Uh-huh. No sé, de lo plástico, del hacer. También me gustaba mucho el interior, cómo poder transformar los espacios. Y ahí me sugirió ir a un taller con Sandra Pastorino, Lulú, y bueno, de ahí seguí, después entré a Bellas Artes, pero fue no como una idea de conseguir un título ni nada, ¿no? De hecho, entré por un artículo quinto en ese momento porque no tenía terminado el liceo, y después lo terminé el liceo y me pude recibir
que tampoco fue por eso, no fue transcurrir Bellas Artes por la experiencia de conocer y siguiendo un impulso de lo que me gusta, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué te dio? ¿Qué te dieron esos años allí? Imagino, bueno, conocer a mucha gente muy valiosa que te guió, que te referenció, pero también mucho descubrimiento de vos mismo. Sí, bueno, ahí estuve después con el taller de Carlos Musso, ahí conocí también a Anabel Liteles, que es filósofa contemporánea, que después generamos un vínculo yendo a seguir haciendo seminarios y estudiando, que ha hecho un montón de escrituras sobre la obra, distintas series, en ese vínculo de la filosofía del pensamiento. Bueno, gente muy, muy querida también ahí en la escuela, donde estás trabajando con distintas personas, distintos medios, distintas formas, y bueno, te vas enriqueciendo del solo hecho de estar ahí y ver cómo el resto va resolviendo sus haceres artísticos, ¿no? El vínculo también que está ahora al mudarse a K18, el vínculo con la música, o sea, vos subís y está la música sonando, o sea, y hay también un vínculo que se puede dar con eso, con la danza. Entonces, como que las artes empiezan a jugar una completitud uh-huh. que no solo ponerse a pintar. Bueno, Gabriel, como te imaginarás, han llamado mucho la atención estas obras, en este caso son obras que estamos exponiendo acá en nuestro estudio, un gran cuadro, 2 esculturas y por supuesto el nombre de la serie, ¿no? Que bueno, presenta lo que en principio interpretamos como un juego de palabras. ¿En cuál de las series? Cabezudios. Cabezudios, sí, exacto. Cabezudios es esta serie que estamos viendo, ¿verdad? Y juega un poco con esa palabra de si cabe su Dios también, ¿no? O sea, como por eso la separación, ¿no? Es como una interpelación a muchas cosas, a los sistemas de creencia, a las estructuras que de alguna manera nos van formando, ¿no? Ahí en el prólogo también con Anabel habla de eso, como lo primero, la familia, ¿no? Como estructura, después viene la enseñanza y bueno, la religión. Todo a partir del encuentro con los cabezudos que conocen incluso hasta los niños, o por lo menos conocieron en alguna época los niños. Sí, de hecho yo tengo mucho vínculo con los cabezudos porque trabajo en el Museo de Carnaval. Bien. Y entonces de ahí el vínculo con el hacer artístico, con algo popular, ¿no? Coordino el programa Tablado Barrio, bien, que se trabaja con las escenografías en los escenarios. Interesante saberlo. Y a su vez he trabajado también mucho en los corsos de barrio y en Rosario también, en Colonia. Y ahí se ven muchas cosas, ¿no? Las mascaritas, los cabezudos, manifestaciones populares. Entonces en mí andaba surgiendo esa idea de hacer algo con el cabezudo y bueno, sin querer manifestarlo directamente, emergió en la tela, porque como ven en la tela, no sé si se aprecia bien, pero hay chorreado, capas y capas y capas, y ahí emergió una estructura. Y dije, con esto tengo que hacer algo, y ahí empezó ese cabezudios. Y ahí usé distintas técnicas, porque se ve que hay, ¿no?, pintura tradicional, después hay ese papel de oro, uh-huh. Después hay stencil. Y bueno, un poco la idea en ese cuadro que estamos viendo es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia qué Dios vamos o hacia qué estructuras vamos inconscientemente. Vamos caminando hacia un precipicio porque eso está vacío. Es como sería un falso Dios, esa estructura, que puede ser todo, ¿no? El consumo, puede ser lo que uno está corriendo atrás de esa zanahoria, ¿no? ¿Hay alguna, digamos, referencia filosófica concreta que vos quieras señalar, digamos, detrás de estas ideas que estás presentando? En este caso hay como una idea de que es lo real en mí, ¿no? Para mí, en principio, en esa búsqueda, que tiene que ver mucho para mí, el arte con lo espiritual. Creo que fue la primera cercanía a lo espiritual fue estar pintando, porque ahí uno como que te da un estado de concentración
de estar en ese presente, y uno ahí te empiezan a emerger cosas internas, ¿no? Los pensamientos, las imágenes o hasta el vacío, que si sucede eso está buenísimo. Entonces, en esa búsqueda del arte y lo espiritual es que me fui manejando. Y bueno, surgió esto como filosófico, pero es como ese pensamiento, una crítica también, si se quiere, ¿no? Porque después empezaron a surgir los cabezudios, que son esas esculturas. Sí, bien. Que van también van hablando de determinadas estructuras. Acá hay una que es de la educación, y hay otra que habla de la educación es aprendiendo a no ser, ¿no? Porque creo que no hay mucho aprendizaje para ser, o sea, para ser completo, ¿no? Ser un ser humano, o sea, estar acompañado de ese espíritu y ser una persona, ¿no? No sé si persona es la palabra, se cuesta explicarlo, pero es como poder, por ejemplo, si hubiera más, para mí, ¿no?, que lo practico, yoga y arte en las escuelas, y si estuviéramos planificando otro tipo de educación, creo que la realidad cambiaría, ¿no? Ese es mi pensar. Creo que, por ejemplo, la educación estamos siendo educados para la competencia, para llegar a, no para ser. Entonces, desde ese lugar, bueno, aparece ahí un personaje que está graduado con un signo de pesos en su interior, ¿no? Atrás de esa carrera que quizás los padres quisieron que hiciera, o que él mismo, atrás de un bienestar económico, que no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero bueno, me parece que después hay un vacío, de hecho se ve un vacío. Bien, bien. ¿Lo resumirías, Gabriel, en que estamos demasiado occidentalizados o algo así, que deberíamos abrirnos un poco más al multiculturalismo, a un orientalismo en concreto? ¿Pensás que, digamos, serían buenas influencias, por ejemplo, ya que lo mencionas en nuestra educación? En mí sí. Otras corrientes filosóficas que evidentemente no son las protagónicas en cómo están concebidas nuestra educación y nuestra cultura en general. Sí, yo creo que un poco de eso, como todo, ¿no? Un poco de Occidente y al Oriente, y del Oriente al Occidente, un poco de poder misturar cosas para poder también crecer, ¿no? O sea, poder crecer desde esos lugares de valores, de poder completarse, pero no por lo externo, sino por el bienestar interno, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas situaciones complejas ahora, ¿no?, que vivimos y que nos demuestran, por lo menos a mí, que por ahí no va, ¿no? Que la felicidad no va por todo eso que de alguna manera vamos atrás, ¿no? La posesión de bienes, por ejemplo. ¿Te referís a eso? Bien. Sí, y en cambio sí hay una plenitud cuando uno está consigo, está bien, está tranquilo, está feliz, y eso no se compra. Es un gran libro de lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky, ¿no? Sí. Claro, te escuchaba y me referenciaba un poco ahí, porque desde luego que las experiencias, digamos, de contacto con lo superior en el arte pueden ser muy, muy amplias y muy diversas en la historia y en el mundo, pero hacia nuestro tiempo hay como una gran referencia ahí con las vanguardias y esa aparición de lo espiritual en el expresionismo. Bueno, una cosa muy, muy, muy fuerte, evidentemente. Bueno, de cabezudos a cabezudios, y ahora creo que estaría bueno, ya pensando en lo que está pasando actualmente, por estos mismos días, ¿no?, en la Alianza Francesa, Gabriel. Sí, está la muestra Kifren de Kifren, que es una serie también que empezó en el 2013 y después paró. Y ahora, bueno, con el tema de la pandemia, eso que se atrasó bastante, había la posibilidad de, bueno, concursé en la Alianza Francesa para poder exponer, quedó por suerte el proyecto y bueno, me animé a trabajar un poco más para potenciar lo que para mí es Kifren de Kifren. Ahí está, para aportarle al que siente curiosidad y acaso va a ir y se va a encontrar con tu obra allí. Otro recorrido que podemos hacer a partir de las palabras, ¿no? Porque detrás de Kifrem, así como vos lo escribís, K-I-F-R-E-M, está esto de keyframe, en inglés, ¿no?
la llave y el cuadro. A ver, ¿de qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando que en esos años estudiando en el taller Muso, en la Alianza Francesa, ahí en la Escuela de Arte, también se puede estudiar no solo pintar, sino también multimedia. Bien. Y bueno, ahí tuve acercamiento a multimedia porque, bueno, soy muy curioso con todas las artes, me gusta el volumen, la pintura, grabado, todo, pero... La presencia de la tecnología en Bellas Artes creo que puede sorprender a alguno que tiene la idea convencional de que en Bellas Artes, bueno, se pinta y se esculpe, pero bueno, se trabaja con la tecnología también, y por ejemplo a ti te interesó trabajar con el video, la edición. Sí, en ese momento un poco empecé a trabajar con eso, que después no continué para abocarme profundamente a la pintura. Bien. Porque es difícil abarcar esos universos, ¿no? Pero ahí descubrí ese keyframe, sí, que es un punto clave donde uno, desde donde ponen en la edición de video, por ejemplo, no sé, una imagen o un cumpleaños. Sí, bien, una imagen Entonces, cualquiera. le pone ese punto keyframe a otro punto y ahí donde empieza a jugar, levantarle el sonido, trabajar el tiempo, hacerlo más rápido, más lento, cambiarle el color, controla de alguna manera el espacio-tiempo. Y a su vez, en esto que estaba haciendo los talleres con Anabel Iteles, y el pensamiento, la filosofía, y en esto de estar pintando con una nueva forma que era un rodillo, con la impresión, y a ver qué sucedía, dije, ¿qué tal si uno se mete adentro de un keyframe, que no existe, algo virtual? Es como meterse, no sé, en un agujero negro, ¿no? Es como... Y me metí ahí, y ahí surgió este devenir de imágenes, dijera Spinoza, ¿no? De donde está el plano de inmanencia, que yo lo entiendo como esta vibración que nos atraviesa. Si uno pudiera ver ahora, en este momento, estaríamos viendo vibración en todo, ¿no? En nuestros cuerpos, en la madera, en el micrófono, en el acrílico, todo vibraría. Y fue como esa impulsión de meterme ahí, que no, a veces no es que pensada, que surge, ¿no? Es... El keyframe es la unidad, sí, lo que después integra lo demás y de alguna forma lo controla. Sí, exacto, y entonces es perder el control. De hecho, estamos por eso acostumbrados a controlar, a tener un cronograma, una agenda, de hacer de esto para acá, de izquierda a derecha, y esto es como perder el control y ver qué pasa, qué sucede con el azar. Eso es para vos estar dentro del keyframe, así lo decís. Exacto, dentro del keyframe y dentro de un plano de inmanencia, que es donde todo acontece, en ese devenir constante de imágenes que no para. Es bueno, como el sol está fluyendo, y para nosotros siempre vemos y decís, es el sol. Estamos hablando de experimentar toda la realidad de otra manera. Exactamente, sí, creo que en eso es lo que me encanta de la posibilidad del arte, ¿no? Como decías de Kandinsky, lo espiritual en arte, o de Klim, de hacer visible lo invisible. Como esa, creo que es como una posibilidad que hay en el arte y en las distintas artes de poder materializar cosas. Ahí está. ¿Y cómo es que se materializa en la pintura esa inquietud tuya con esta vicisitud tecnológica, digamos, vos probando con tus pinceles, con tus rodillos, de pronto descubriste que había algo ahí que vos podías hacer? Sí, en la primera pintura empecé a imprimar con un color que aparte no uso, que es como un rojo morado, con un rodillo. Y empecé a imprimir, y vi que ahí empezaba a surgir algo. Y a partir de eso, ese se llama The One, que fue la primera, ¿no? Que después ninguna otra obra se parece en nada. Y después de eso me llevó a seguir investigando. O sea, es lo que pasa con cabezudios. Nunca pensé hacer cabezudios. En algún momento en el texto dice, nada surge de la nada. Algo hay en mí que lo hace materializar. Pero al momento no me estoy pensando en voy a hacer un cabezudio. Capas de pintura, chorretes de pintura, en eso decís, bueno, vas al otro día y otra vez chorrete, decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde va? Y otra vez, y en un momento aconteció la imagen, no me digas cómo, pero aconteció, y esto es lo mismo. En keyframe aconteció esa punta de madeja por donde ir, y empecé a investigar sobre eso, y hoy hay 23
obras en la Alianza Francesa que hablan de eso, de distintos lugares. Hay entonces una especie de fe en el proceso, es decir, vos no sabés exactamente qué estás haciendo, ni a dónde te está conduciendo ese probar, ese insistir, y de pronto, como decís, algo sucede. Sí, está bien, sí, una fe, un convencimiento Claro. de también ese presente, ¿no? Donde estar atento. Como dice Charly García, yo tengo una antena en Chipi Chipi Bombón, ¿no? Tengo una antena donde eso baja. Bueno, podría ser algo así. Bueno, ¿qué te gustaría decirle al que va a ir entonces a ver esta Kifrem de Gabriel Nieto Parone a la Alianza? ¿Se puede ir todo lo que queda de esta semana? Sí, todo lo que queda esta semana, en el horario de 10 a 20 horas. Creo que hay una actividad el viernes no sé si a las 19, porque está en el espacio donde hay muchas cosas y bueno, sucede que está bueno. Y de 10 a 14 horas se puede entrar por la mediateca, es que es por abajo y se sube, y a partir de las 14 sí por la entrada principal a la muestra. Ahí se encuentran con tu obra, ¿y qué les decís? Y bueno, que se tomen el tiempo para poder, que es difícil a veces, ¿no? Tomarse el tiempo para estar con uno mismo frente a otra cosa, en este caso una obra y un querer decir. Pero bueno, ahí van surgiendo un montón de, eso como te decía, del azar, empiezan a aparecer cosas que uno no pensaba que iban a suceder, imágenes que el otro compone, y que yo ni sabía que estaban. Hubo imágenes que yo veo, de ahí van surgiendo los títulos. En ese sentido es un buen ejemplo, lo veía en tu cuenta de Instagram, algo que te pasó con un cuadro tuyo, con una referencia a Monet, y con, bueno, quien ha sido intendente de la ciudad y ministro, Ricardo Ehrlich, que lo saludabas acá. ¿Qué pasó bien? Eso fue divino. De esas cosas que son de sincronismo que son increíbles, ¿no? Hicimos un encuentro abierto para que la gente pudiera venir a conversar sobre la obra y la serie, y nos encontramos con Ricardo, y que nos conocíamos ya de trabajar La Barca, no sé, que es un carro alegórico en homenaje a Solari que hicimos en el Museo de Carnaval cuando ingresé ahí. Y bueno, llegó un poquito más tarde porque estaba en otra tarea ahí, y se sentó, y desde el lugar, que había una ronda, miraba un cuadro, y después cuando terminamos le digo, no sé qué, sí, o sea, que me llama la atención aquel cuadro azul, es como los nenúfares de Monet. Y yo ahí digo, Ricardo, se me pararon los pelos, me puse el piel de gallina porque el nombre se llama el Jardín de Giverny, donde pintaba Monet. Claro, sí, una alusión directa. Impresionante. Y aparte ese nombre surge de estar con mi compañera, viendo después, haciendo un desdoblamiento en mi caso, para ver la obra, porque en ningún momento me puse a pintar el Jardín de Giverny, ni los nenúfares, ni pensé en Monet. Es un título que le pusiste al cuadro después de haberlo terminado, observándolo. Sí, haciendo un ejercicio por sugerencia de Willy Guillermo Amato, que hago este paréntesis porque él y Fernando La Greca hicieron un video, o sea, que está también en la exposición, que está buenísimo, con la música de Fernando, y las imágenes de Willy que estuvo grabando, y me decía, no, está bueno ponerle nombre. Pasa que yo no siempre pongo sin título porque a veces pienso que voy a condicionar a alguien con un nombre, y me dice, no, pero capaz que empezás a buscar y surge como algo que está bueno. Hicimos ese ejercicio que estuvo buenísimo, porque de hecho no hubiera pasado quizás esto, ¿no? Entonces está ese desdoblamiento, con mi compañera mirábamos y decíamos, bueno, por acá, por allá, y surgieron cosas increíbles de ver, también desde otro lugar, ¿no? Hay otro jardín, que es un jardín para Delmira Agustini, que también la veíamos en una pintura, y bueno, por su historia también, que era pintora, y por su historia de vida, nos parecía como eso, regalarle ese jardín. Y ahí hay un montón de nombres que, o sea, hay una que se llama Tokio, y ahí un montón de gente me decía que veía geishas. Yo digo, ¿dónde están las geishas? Y después, claro, cuando uno dice, mira, están ahí. Entonces eso tuvo un aprendizaje. Son buenos ejemplos de
todo lo que no está en control del artista y de todo lo que puede suceder cuando la obra se encuentra con el público. Por supuesto que sí. Bueno, Gabriel Nieto Panone, muchas gracias por haber compartido tus obras con nosotros, que van a seguir acá todavía unos días. Éxitos en estos días que quedan de tu muestra en la Alianza Francesa. Y bueno, gracias por este rato, por esta conversación. No, te iba a preguntar si ya se terminó, porque fue volando. Volaron los minutos. Impresionante, ¿no? Muchas gracias a ustedes por el espacio, a vos principalmente por la calidez del encuentro, porque me parece que está genial esto de poder conversar. Es como hay una necesidad, por lo menos en mí, de poder hablar sobre estos temas y el arte, así que el agradecido soy yo. Y te voy a pedir un segundito para mandarle un saludo a Joaquina, que hoy cumple años, y bueno, y a ver si hace una torta de esas ricas que... ¿Estás seguro de que te está escuchando? Yo creo que sí, bueno, sí. Si no, igual yo quiero asegurarme la torta esa que hace. Muchas gracias en serio, hasta cualquier momento.